Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el Todopoderoso sea propicio a tus circunstancias, a tus necesidades. Que su gracia te arrope en esta mañana y puedas disfrutar de su amparo, de su protección, de su auxilio. Que traiga para ti y para los tuyos sanidad y medicina y sea restaurado y sea sanado. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 55. La palabra de Dios dice así: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana maravillosa. Bueno, mis amados, aquí nos encontramos con el epílogo eh, de la argumentación acerca de la resurrección. Y Pablo, eh, con esta, con esta pregunta eh, que propone, está desafiando a la muerte. Sí, la está desafiando. Yo le decía en el audio anterior, si no estoy mal, que Dios había creado a Adán y a Eva, al hombre, para vivir eternamente en su presencia. Y que por su misericordia Dios tuvo que expulsarlos de vuelta del Edén para que no vivieran eternamente en tormento, como quien dice, dándoles la oportunidad eh, y devolviéndoles la esperanza de volver al paraíso, de poder volver a vivir eternamente en la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, dice el Evangelio, dice el Antiguo Testamento y lo dice Pablo, que por el pecado de ellos entró la muerte. Sí, el pecado fue la razón por la cual la muerte se filtró en la humanidad. Pero entonces ahora Pablo dice, ¿dónde está tu sello? ¿Dónde está tu marca, muerte? ¿Dónde está la herida? ¿Sabe? Esto me hace recordar que hace muchos años, cuando era un niño todavía, un bus se accidentó eh, de Quibdó, Medellín. Y yo no recuerdo, era un niño, no recuerdo cuántos murieron, pero murió mucha gente. Creo que pues, si se salvaron dos o tres de ese bus que llevaba más o menos unos 40 y pico de pasajeros, creo que no estaría tan mal. Mi casa quedaba cerca al hospital en ese tiempo. Y yo era un niño novelero, un poquito chismoso, ¿eh? Me fui me fui a novelerear y pude ver la cantidad de muertos que estaban apilando y que estaban ingresando al hospital de ese accidente. ¡Qué tragedia tan tremenda! Sí, es que la muerte vino a ser la tragedia para la humanidad. La muerte vino a ser un desastre, una hecatombe. ¿Y cómo resolverlo? El hombre por sus propios medios no tenía cómo enfrentar la muerte, cómo vencerla, cómo decirle, no tienes poder más sobre mí, no tienes más potestad sobre mí, no tienes más autoridad sobre mí. Y es lo que Pablo está diciendo en esta carta. Muerte, ¿dónde está tu sello? Muéstrame tu rostro. Déjame ver tu manto. ¿Dónde está la gloria que creías tener, la autoridad, el poder y el gobierno que suponías que tenías?
¿Sabe? La resurrección de Cristo. Te lo voy a decir de otra manera. La muerte no lo pudo contener. Los vestidos espléndidos y de gloria de la muerte quedaron roídos, perforados, rotos, desbaratados, deshechos. Jesús prácticamente hizo implosionar a la muerte. La impactó con su victoria. Por eso Pablo la desafía y le pregunta y la cuestiona: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cuando una persona muere a tiros, la mayoría de las veces queda la marca de por dónde entró la bala y por dónde salió. Sí, Pablo le está preguntando a la muerte, queriendo edificar a la iglesia: ¿por dónde entraste? ¿Por dónde entraste? Mira cómo has quedado. Entraste por el pecado, pero ya has sido vencido. Hay uno que no pecó, hay uno que se levantó de entre los muertos, hay uno que tomó la victoria, que fue vivificado, volvió a la vida. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe? La tumba no pudo contener a Jesús. La tumba no pudo contener a Jesús, el Seol tampoco, y tampoco podrá contener a aquellos que creen y esperan en su resurrección. Por eso Pablo vendrá a decirle a la iglesia más adelante: esta es nuestra victoria. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Sí. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, dice Pablo. ¿Pero por qué? Porque la muerte no tiene potestad, no tiene autoridad, no tiene gobierno sobre los que son de Cristo. Y yo no sé si usted está comprendiendo en esta mañana, pero Pablo profundiza más. El aguijón, la ponzoña, la hinchazón, la marca de la muerte es el pecado. Yo no sé cuántos recuerdan, han leído la historia cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y se dio la matanza de los primogénitos. Dios mandó a que el pueblo sacrificara un cordero y marcara sus puertas y sus ventanas con la sangre de ese cordero, de tal manera que cuando el ángel de la muerte pasó, el ángel que mataría a los primogénitos, pasase por las casas de ellos, ninguno de los primogénitos de las casas de los judíos morirían. Y efectivamente así fue, porque las casas quedaron marcadas. Y entonces Pablo dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es lo que marca el territorio de la muerte. El territorio que pertenece a Lilith está etiquetado, está marcado con el pecado. Sí, el territorio que pertenece a Asherah, a Astarot, a Astarte, es casualmente un territorio marcado por el pecado. Y dice Pablo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Pero añade: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
es la victoria sobre la muerte. Es la victoria sobre la muerte. La muerte no tiene más poder sobre ningún creyente. Por eso Pablo presenta el evento del último aliento, del último suspiro del creyente, como un simple éxtasis, como un simple sueño profundo. Los cristianos no mueren, los creyentes en Jesús no mueren, solamente duermen para ser despertados prontamente. ¿Pero por qué? Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria, porque Cristo venció la muerte. Óigalo bien, al levantarse de entre todos los muertos, fue el primero de todos, dijo el apóstol Pablo. Qué maravillosa palabra para nuestra vida en esta mañana. ¿Sabe? El problema de la humanidad, el problema irresoluto de la humanidad, lo que la humanidad no pudo, no podía y no podría resolver por sus propios medios. El hombre no tenía una solución para la muerte. ¿Sabe? Adán y Eva no sabían qué era la muerte. Pero textos bíblicos nos dicen que cuando Adán enfermó de muerte, mandó a su hijo a Sed a que buscara el huerto del Edén nuevamente, que entrara en él y tomara del árbol de la vida para que Adán pudiese volver a vivir, para que Adán viviera, para que la muerte no lo cobijara. ¿Sabes? Se buscó por mucho tiempo el huerto del Edén, buscó su entrada y por misericordia de Dios, otra vez utilizo esa palabra, no lo pudo hallar. Pero más allá, lo que quiero decirte es que Adán quiso resolver el problema por sus propios medios. En la muerte generalmente es antecedida por dolor, por sufrimiento, por deterioro, casi siempre. Y Adán estaba totalmente enfermo, deteriorado, y quería solucionar su problema. Pero él estaba sellado con el sello del pecado. Él tenía el sello de la muerte. La muerte tenía potestad sobre él. Pero hoy te digo que el problema fue solucionado. Todos los que estamos en Cristo, los que somos de Cristo, los que pertenecemos a Cristo. Óigalo bien, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. El problema está solucionado. Un día Él vendrá y nos levantará. Un día Él vendrá y nos despertará. Ya lo dijo Pablo anteriormente en este mismo capítulo. Óigalo bien. Por eso Pablo dice que debemos estar eternamente agradecidos con Dios, que nos dio una victoria. Nos dio una victoria que no nos merecíamos. Nos dio la victoria que no esperábamos. Resolvió el problema que Adán no pudo resolver. Resolvió el problema que la humanidad no pudo resolver. La cuestión, el enigma, está resuelto. Alguien quiere vivir eternamente. Alguien quiere vencer la muerte. Por sus propios medios no la vencerá. Pero hay uno que sí venció. Y puedes subirte al barco, al tren. Puedes subirte a la nave de la victoria en Cristo Jesús. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana. Pero este capítulo maravilloso termina evidenciando que Pablo recibió una queja que preocupaba a los hermanos acerca del tema de si Cristo había resucitado o no.
acerca de si los muertos realmente resucitaban. Y Pablo en esta respuesta, en esta carta responde de manera fuerte e imperativa, no solamente advirtiendo que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, sino que la resurrección de los muertos también será en el futuro próximo un hecho histórico. Esto será una realidad, que la muerte está vencida, que la muerte no tiene poder sobre aquellos que creen, pero invita a aquellos que realmente han creído que Jesús vive, que Jesús se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre. Aquellos que realmente esperan la segunda venida de Jesús y antes de ella la resurrección de los muertos en Cristo. Pablo les invita, óigalo bien, a no dejarse seducir de vanas y falsas doctrinas, a no dejarse engañar del enemigo, a estar firmes, a ser perseverantes, constantes, vigilantes, que sigan trabajando en la obra del Señor, que no desmayen, que sigan esforzándose, óigalo bien, que sigan creciendo permanentemente. Pero Pablo añade, tengan presente que todo este trabajo en el Señor no es en vano, tendrá su recompensa. Sí, nada del Señor es en vano. Un día Él vendrá, te lo aseguro, Él vendrá y traerá recompensas para ti que has estado firme, que no has bajado los brazos, que has sido constante, que no dejaste de crecer en el Señor, que trabajaste fuerte en la obra. Él traerá su recompensa, te despertará, te resucitará, te revivirá. Y sabes, Él te dirá, te llamará por tu propio nombre con sus propios labios y te lo dirá así, por cuanto has sido fiel en lo poco, al frente de lo mucho te pondré. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.